Minutos de la mañana. Bueno, les decíamos recién que obviamente todas las miradas en Brasil puestas sobre lo que son las declaraciones realizadas en entrevista, nuevamente en este caso otorgada al Folha de San Pablo por Michel Temer, donde categóricamente ha dicho que no piensa renunciar si quiere que lo derroquen, que lo derrumben, pero que él no va a renunciar porque sería una aceptación de culpabilidad. Sobre esta situación, la de Michel Temer, pero también toda la situación política que se está viviendo en Brasil, es que vamos a estar dialogando a partir de este momento una vez más con Álvaro Padrón. Presenta Pedro Merla para la forma ideal de barrer y limpiar. Ideal, hacemos tu mundo más limpio. Y la nueva línea de cuidado facial que Pamela Grant Ultra Skin tiene para vos. Las 9 de la mañana, 5 minutos, la bienvenida para Álvaro Padrón. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Tranquilos, un día muy tranquilo. Un día tranquilo, la calle, ¿no?, está muy tranquila. Se nota la diferencia de estos feriados fundamentalmente en el tránsito que tenemos. Bueno, tranquilo por acá, nada, sí. Tranquilo, obviamente con nuestros hermanos del norte, con nuestros vecinos, y en donde cada vez se hace más difícil entender, llegar a comprender desde nuestra manera de ver la política a nivel local, bueno, qué es lo que está sucediendo, más allá, reitero, de que, bueno, la posición, en este caso, de Temer, en una extensa nota que le da hoy al diario Folha. Danilo recordaba recién, él había dicho que no iba a volver a hablar. De hecho, se ve que ha sentido la necesidad frente a los furibundos ataques que ha recibido de todas partes de volver a dejar en claro de que sería una aceptación de culpabilidad el renunciar. Por lo tanto, tiene clarísimo que la única manera de dejar el poder, o dejar en este caso la presidencia de Brasil, sería que lo derrocaran, como él mismo ha dicho, ¿no? Casi en una actitud, se podría decir que desafiante, por lo menos por la lectura que Folha hace de las palabras del propio Temer. ¿Cómo se lee esto? Esta supuesta fortaleza, ¿está equivocado? ¿Está haciendo una errada lectura de la realidad que lo rodea o tiene más fuerza de la que uno cree? No, a esta altura el caso de Temer podría titularse Crónica de una muerte anunciada, porque no tiene alternativa, está dando manotazos de ahogado porque perdió el apoyo que tenía, político, económico y mediático. Pero digo Crónica de una muerte anunciada porque Temer siempre tuvo una gran debilidad. Es decir, el inicio de su gobierno es un inicio con muy poca legitimidad. Recuerden cómo surge la situación del impeachment a Dilma Rousseff. Todos sabíamos que gran parte de los cuestionamientos que se le hacían al gobierno de Dilma lo involucraban a él. Por lo menos desde el punto de vista de lo que fue la razón del impeachment. ¿Se acuerdan que tuvo que ver con el manejo de las cuentas fiscales? Es muy difícil decir que se cuestiona a una presidenta por eso y no al vicepresidente. Entonces, hasta el día de hoy a Dilma Rousseff no se le acusa de ningún elemento vinculado a la corrupción. La novedad es esa, que Temer no solamente podría ser cuestionado por lo mismo que fue cuestionada Dilma, sino que ahora se agregan elementos mucho más contundentes. La grabación es lapidaria, ¿verdad? Tiene que ver incluso con el manejo con una empresa sobre cómo silenciar al que está preso, y recuerden, fue el líder del Parlamento en el momento que se hace el impeachment, Cunha. Entonces, digamos, es un drama, ¿no? Y yo diría que junto con con ese inicio muy poco legítimo, empiezan otros elementos. Decíamos lo de la corrupción, pero también una popularidad. Fíjense lo que fue la última encuesta. 95% de los brasileros, antes de esto, sí, cuestionaban la presidencia de Temer. Entonces, se fue cocinando a fuego lento, y de hecho la grabación tiene 3 meses. Eso es un dato no menor. Hace 3 meses que se hizo esa conversación. Con lo cual... Perdona, sí, que coincide con la fecha donde se dio aquello de, ¿te acordás de lo que se denominó como carne podrida en Brasil? Con el cierre de mercados de exportación. Ahí hay evidentemente un entramado. Son cobro de facturas, o de un lado o del otro, evidentemente. Empresa
de la carne a nivel mundial, la más importante del mundo, exportadora, JBS, sí. Entonces, nada es casual. O Globo, la principal cadena de televisión en Brasil y mediática, el empresario que más financia esta cadena es el empresario de la carne. Entonces, digamos, nada de esto es casual, claro. Y yo diría que nos falta una pieza en este análisis que es clave, porque si no, no entendemos lo que está pasando en Brasil, que es que Temer está al frente de un gigantesco ajuste económico y social en Brasil, que tiene que ver, en primer lugar, con una ley. Fíjense que un presidente provisorio que va a terminar un mandato de 2 años toma una decisión por 20 años, que es el congelamiento de los gastos sociales. 20 años. El decreto de ley que termina siendo aprobado y que ajusta las políticas sociales por 20 años. Una ley que está en este momento con media sanción, impulsada por el gobierno, que flexibiliza todos los aspectos del mercado de trabajo. Y un conjunto de iniciativas vinculados a la seguridad social y otros vinculados a privatizaciones. ¿Por qué pongo esto? Porque si no uno se marea en una lógica muy vinculada a lo mediático, a que la corrupción, y no ve que detrás hay una estrategia de política pública que no tiene que ver solo con desarmar lo que conocemos del Brasil de los últimos 15 años, con lo que conocemos del Brasil de hace 40 años. Lo más importante que está pasando en Brasil es que se está desarmando el Brasil capaz de ser un actor global. ¿Para qué? Para mantener un Brasil mucho más tradicional en el sentido de lo que es América Latina. Va a dejar de existir el Brasil que nosotros conocimos de potencia industrial, en donde se prioriza el Brasil abierto al mundo, con muy poca capacidad de desarrollo industrial, en donde el sector agrícola sea el predominante, la extracción de recursos naturales. Por eso, si observamos, se golpea mucho, incluso en el sector privado, a las empresas que pueden ser motores de un Brasil distinto. Infraestructura, sectores industriales, los sectores estatales, Petrobras, todos los sectores vinculados a infraestructura. Y esto no es menor. Hay una especie de acuerdo en sectores financieros que no se tocan. Fíjense que la última decisión de Temer fue destinar miles de millones de dólares a un banco, a Itaú. Entonces, esa ecuación que venía desarrollándose y que tuvo mucho que ver con el impeachment, se rompe. Eso es lo nuevo. Como decía Danilo, ese ruido de hace 3 meses, que comienza un poco antes, tiene que ver con cuando se avanza demasiado y se involucra a alguno de los sectores políticos que estaban al frente de esta agenda, es cuando el acuerdo se rompe. Son sectores que dicen, no, a ver, no era contra nosotros. Cuando empiezan a involucrarlos, o mejor dicho, no logran no involucrarlos, es cuando esta ecuación se empieza a romper. Y esa especie de acuerdo entre sectores económicos, sectores políticos, poder judicial y medios de comunicación empieza a resquebrajarse. ¿Dónde termina la clave? En que hay demasiados políticos involucrados, aún aquellos que estuvieron de acuerdo en correr a Dilma del gobierno. Y eso ya no lo toleran, pero es imparable, porque abrieron una llave que no se puede cerrar, a menos que hagan un disparate, que es empezar, que lo quisieron hacer, ¿no? Que es frenar el proceso de investigación. Claro. Entonces, el gran drama actual de Brasil es que para continuar con esa agenda de reformas necesitan lavarle la cara a una parte de la política. Alguien tiene que poner la cara en política para seguir respaldando eso. Y ahí es donde aparece el dilema. ¿Quién? Están todos sospechados. Exactamente. Están todos sospechados, completamente todos sospechados. De hecho, Álvaro, ante la hipótesis de una dimisión de Temer, la sucesión en el poder empieza con una concatenación de figuras que van cayendo porque, no podría el presidente del Senado, no podría el presidente de diputados. Termina siendo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia quien tome el poder para convocar o a elecciones legislativas urgentes, que están todos los legisladores hoy, o la mayoría sospechados, o llamado a elecciones anticipadas. Bueno, perfecto el punto que instala Danilo. ¿Cuáles son las hipótesis para salir de esa crisis política? Porque, repito, está ubicado en crisis política. Sí, claro, seguro. Primero, elecciones directas, que en este mismo programa nosotros hablábamos que era
Estoy hablando cuando se hizo el impeachment, ¿no? Sí. Yo decía, tampoco en aquel momento, recuerden, yo decía, no se resuelve con la continuidad de Dilma. El nivel de crisis que se había instalado en ese momento, claro, cuando todavía no había terminado el impeachment. Yo dije, están los votos y esto no se arregla con que quede Dilma, porque ya había también un nivel de cuestionamiento muy fuerte. Tenía que haber elecciones directas en ese momento. Y la propia Dilma, al final de la crisis del impeachment, dijo, yo no estoy hablando de quedarme yo estoy diciendo tiene que ser la gente la que decida. Bueno, fue la peor hipótesis, porque termina quedando el ex vicepresidente sin la legitimidad. Dijimos en aquel momento, esto dura poco. Nada. Sí. Así pasó. Entonces, elecciones directas podría ser ahora, digamos, el proceso más transparente, darle a la gente la oportunidad de decidir. Es lo más difícil, porque implica una reforma constitucional. Tienen que tener para esa reforma constitucional mayoría en el Parlamento. El Parlamento no cambió. El Parlamento no cambió. Ahí están los mismos, de los cuales, como dice Danilo, más de 100 investigados. Entonces, difícil, ¿no? Que esa misma gente diga, nos tenemos que ir, que haya elecciones directas. Aun cuando tuvieran esa voluntad, se necesitan prácticamente 10 meses para ese proceso, lo cual nos ubica en el 2018, claro, que es el mismo año donde tiene que haber el año de elecciones, claro. Obviamente. Bueno, elecciones internas o indirectas, como se dice, es lo que dice Danilo. ¿Qué implicaría? ¿Cuáles son los que tendrían que suceder a Temer? El presidente de diputados, Rodrigo Maya, investigado. El presidente del Senado, que sería el segundo, Eunicio Olivera, investigado. Tercera, Carmen Lucia. Carmiña. Presidenta de la Corte Suprema. Que es lo que va quedando menos cuestionado en el sistema, el Poder Judicial. Entre comillas menos cuestionado, porque sí, ha ocupado un lugar demasiado de actor político. Entonces, y nadie, a ver, no existe nada neutro en el mundo. Entonces nadie me va a decir que cuando se toman decisiones como las que toma el juez Moro, son totalmente neutras. Entonces, tampoco está muy claro. Y aquí yo quiero hacer referencia a algo muy grave, ¿no? Se está deteriorando el sistema político de tal manera, y esto no pasa solo en Brasil. El cuestionamiento a la política, al sistema político, es algo que recorre el mundo. Y yo me pregunto cuál es la alternativa. En una época algunos aspiraban a que la alternativa fueran los militares. Yo creo que es una etapa superada, al menos en América Latina, y días como los pasados nos vuelven a recordar que hay que superar esa etapa. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Los poderes judiciales? Vamos a estar gobernados por un poder del Estado que en general se debe dedicar a administrar la justicia, donde se rompe entonces el equilibrio de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Están convocados para eso los encargados de dirimir la justicia? En Brasil parece que sí, aspiran a eso. De hecho, fíjense, los dos elementos más populares hoy están vinculados al Poder Judicial. Es un camino peligroso, es un camino peligroso. Ahora, Álvaro, ¿hasta dónde, que hoy aparecía, en las últimas horas aparecía como una noticia dentro del ámbito político brasileño muy importante, este pedido, esta presentación de una nueva acción de impeachment que los abogados brasileños estarían presentando, ya hicieron conferencia de prensa, ya dijeron que la van a presentar, ingresan el Congreso la semana que viene? ¿Por qué se le da a este pedido de impeachment a Temer una importancia que otros pedidos no tuvieron? ¿Es porque ya no tiene los aliados que podrían tirar al óvol, como podemos decir habitualmente, este pedido de impeachment, o que el hecho de que sea la organización que nuclea a todos los letrados del país genera una fuerza política diferente? Sí, es la Orden de Abogados de Brasil, que tiene un poder enorme. En Brasil ese tipo de corporación, que así es, una corporación, tiene muchísima influencia y termina de dar un golpe en el sentido de la opinión pública hacia Temer. Es como la deslegitimación absoluta. Claro. Entonces, a ver, entendamos que hacer un impeachment a Temer ahora implicaría un proceso larguísimo que desangra a Brasil. No van a dejar que eso ocurra. Claro. Lo van a hacer caer antes. O sea, si ustedes observan, es una conjunción de soltadas de mano que tiene mucho que ver, en principio, en lo político, y empiezan a salir los grandes actores que podrían respaldar a Temer en el Parlamento. Entonces, detrás en realidad lo que hay es un factor económico que no va a permitir que esto dure demasiado, porque generaría
una inestabilidad política, social y finalmente económica que no se pueden permitir. Por eso yo digo que aquí el drama, y quiero terminar hablando un poco de cómo nos impacta a nosotros, esto que siempre intentamos hacer aquí, ¿no? De no mirarlo como si fuera algo ajeno, sino asociarlo a nuestra realidad. Pero claramente el deterioro económico de Brasil, fíjense que un 9% de devaluación inmediatamente luego de la primera aparición de lo que fue la grabación, y luego lo que está pasando ahora, ¿no? Que es que la bolsa no logra recuperarse, porque claro, lo primero que hay es la sensación de ¿quién manda hoy en Brasil? Sí, claro. Miren, yo hago esta pregunta para que lo digamos con claridad, para que lo pensemos en clave uruguaya. O sea, ¿quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Qué negociamos nosotros? Claro, por ¿quién ejemplo? tiene el rumbo en sus manos? ¿Quién consigue darle control a esto? Y estamos hablando de la octava potencia del mundo. Ahora, está claro y quedó instalado una sospecha que se tenía desde siempre, que la política brasileña funciona a base de sobornos, permanentemente, por lo menos a nivel interno. Hacia afuera probablemente sea otro tipo de negociación. Pero digo, si estuviera Jorge Valle sentado en esta mesa, diría una manga de ladrones del primero al último. Sí. Claramente. No todos son iguales, ¿no? Pero está claro que el sistema político brasilero está absolutamente asociado al poder económico y particularmente al poder de empresas. Claro. Entonces, esto fue siempre así. Claro. Fue siempre. Bueno, de hecho ahora, a partir de todo esto, de lo de Temer y del JBS y las grabaciones y los audios, también se desliza hacia Dilma y hacia Lula, ¿no? Con dinero que aparentemente se habría enviado para, ya no para usufructo personal, sino para el financiamiento de las campañas. Sí, tiene que probarse. Entonces, y la diferencia está, yo insisto mucho en esto. Temer habló de manipulación, ¿no? Sí. Temer habló de manipulación en los audios. Sí, bueno, son manotazos de abogados. Está difícil porque además, en el mejor de los casos para él de que se haya manipulado, la pregunta es ¿por qué tuvo esa reunión? ¿Por qué no denunció luego lo que le dijeron en esa reunión? Claro. Entonces, esto, bueno, Álvaro, yo digo que Temer es historia. Álvaro, ironizando un poco con todo esto, yo el viernes cuando hablábamos de la situación, que hablábamos de convocarte, yo decía, ni el payaso Tiririca, que es un diputado brasileño, está a salvo, también está sospechado, hasta el propio payaso Tiririca, que tiene que ir a declarar por la causa de Lavallato. Están todos sospechados. Es que vuelvo a decir, el sistema político brasileño funciona así. Estamos hablando de miles de millones de dólares para las campañas. Entonces hay una cosa que se llama la caja 1, que es la que se utiliza desde el punto de vista público, con recursos públicos, y está la caja 2, que es la que se utiliza para que los empresarios donen a las campañas. Y prácticamente el 90% de las campañas son con financiamiento de las empresas. Entonces, esto fue siempre así. Lo que ahora logran es ponerlo en evidencia y nadie se hace cargo de eso. Por eso el gran drama de Brasil es no haber hecho oportunamente una reforma política. Ahora, lo contradictorio de todo esto es que la primera que toma una medida legislativa con respecto a esto es Dilma Rousseff, que convoca una ley para separar el financiamiento público del financiamiento privado. Se genera un gran lío en la previa a las elecciones, la cuestionan por eso, se enfrenta a todos los medios. Ustedes recuerden, el último día de la elección, algo que le llamaron la bala de plata, es una denuncia en la tapa de Folia de San Pablo contra Dilma Rousseff, un día antes de las elecciones cuando se estaba en veda electoral. Entonces, ya había una tensión con respecto a esta relación previa. Lo que pasa que, finalmente, después de la elección, ¿y se acuerdan quién fue? El que estuvo a punto de ganarle a Dilma, ¿no? Aécio Neves. ¿Dónde está Aécio Neves? Aécio Neves, hoy la hermana está investigada, fue detenida el fin de semana, investigada. Aécio Neves investigado también por la causa de Lavallato. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Brasil y lo que va a pasar en estas horas, no en estos meses, es un nuevo acuerdo interno entre esta ecuación de poder económico, poder político, poder judicial y medios de comunicación para intentar que aparezca una cara que logre volver a recuperar un mínimo de credibilidad en el sistema político. Por lo que tendría que, evidentemente, dar un paso al costado Temer, por lo menos en ya lo que está... no lo tiene que dar él, se lo van a hacer dar. Lo que tenemos que entender es que en Brasil ya Temer no tiene poder. No tiene poder. Ahora, claro, es el presidente. Y apareciendo públicamente diciendo yo no renuncio, pero lo van a sacar. Lo van a terminar sacando. Y la pregunta no es cuándo, sino por quién. ¿Por quién? Entonces, lo que tenemos que esperar ahora es cuando haya un acuerdo entre estos sectores que estén en condiciones de decir ahora es fulana o mengano. Y podemos volver a tener una presidenta brasilera, mujer,
no de la mejor manera, repito. Lo que van a intentar es conseguir a alguien que no tenga los niveles de cuestionamiento que tienen todos los que aparecen como alternativa y que pueda durar hasta el 2018. Algunos partidos aliados a Temer dijeron que había que correr la elección del 2018. Miren lo que se está diciendo, ¿eh? Correr porque así le da más tiempo de hacer lo fundamental que tenemos que entender, que es el ajuste. Correr es estirarla, alargarla antes de que apareció este problema. Denle más tiempo a Temer, no ahora, lo decían antes de la crisis, para que tenga más tiempo para gobernar, para que tenga más tiempo para hacer ese ajuste. Ajuste que está siendo resistido en las calles, que eso es algo que no estamos observando. Hay que ver si esto no se precipita con las calles. Porque ahora en las calles se unen los que resistían los ajustes con los que también cuestionaban a Dilma al principio. Ahora en las calles empiezan a aparecer los que respaldaron a Temer para decir fuera Temer. Entonces empieza a haber un efecto que eso no lo controla nadie, que es la opinión pública. Y yo creo que eso le va a hacer muy bien a la democracia brasilera, porque de esto bien solo se sale con elecciones, poniendo a la gente en el centro. El respaldo de la gente en este momento es lo fundamental único para que hoy le da la decisión legitimidad. que se tome sea durable, si no es perdurable. Exactamente. Y el efecto en nosotros es evidente. El que más vemos es el del efecto económico, ¿verdad? O sea, si bien estamos bastante protegidos, fíjense en la escalada. 8% de devaluación en Brasil, 7% en Argentina. Los argentinos están muy preocupados. Y 1% acá poquito, ¿no? Poquito, pero ¿saben lo que va a pasar? Si Brasil avanza en este ajuste, se va a volver un país barato desde el punto de vista productivo. Producción que es muy similar a la nuestra, a través de un dumping social. O a menos que nosotros empecemos a decir, bueno, hay que privatizar la seguridad social, hay que bajar los salarios, hay que desregular el mercado de trabajo. Si vamos para esa, capaz que volvemos a ser competitivos. Yo espero que no, Entonces, cuidado con no mirar lo profundo que está pasando en Brasil y seguir detrás de lo coyuntural. Brasil está en un brutal ajuste que nos puede afectar y además, sobre todo, lo dramático de Brasil es que deja de ser un motor de la región para tratar de ser un continente diferente. Pero eso podemos hablar más en profundidad cuando veamos qué Brasil queda después de esto. ¿Qué es lo que queda después de esto? A lo que supuestamente le vaticinamos horas. Yo creo que sí, demasiado mucho más. Álvaro Padrón con nosotros. Gracias, Álvaro, como siempre. Un placer recibirte y, bueno, estar analizando lo que fueron las últimas novedades de esta mañana, tempranito, hoy, con las declaraciones de Temer a Folia, con en definitiva lo que son todas las novedades que se han dado a conocer, reiteramos, de una situación política que con Álvaro Padrón venimos aquí en Arriba Gente analizando ya desde hace muchos meses y que ya en su momento, con la situación de Dilma y todo, bueno, Álvaro nos adelantaba y nos destacaba sobre toda una situación que seguramente iba a tener este final. Él le puso casi que fecha de vencimiento a la presidencia de Temer cuando se dio en su momento y bueno, es lo que prácticamente se está dando en estos momentos en la realidad política de Brasil. Hacemos el cierre y seguimos compartiendo la mañana porque siguen llegando los invitados aquí a Arriba Gente.